Gracias. Corresponde el uso de la palabra a la socióloga Tania Ramírez Farías, una de las autoras del trabajo que hoy presentamos, Electorado y electores en el Perú. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero sumarme, digamos, a reconocer que este ha sido un trabajo colectivo, que, bueno, estuvimos embarcados en esto desde el mismo diseño y la reformulación de las preguntas de una encuesta que se hiciera el año 2010 del perfil del elector peruano. Entonces, nada, gracias a Jorge, al equipo del Jurado Nacional de Elecciones y a Daniel, que ojalá nos esté viendo. Bueno, quería complementar en primer lugar algunos hallazgos que mencionó Jorge y luego ver cómo este libro tiene que ser una invitación tanto para el sector académico como para el sector de actores políticos, ¿no? Y voy a explicar por qué. Dentro de los hallazgos que ustedes van a poder leer cuando compren el libro, esperamos, es primero que las problemáticas más importantes tienen un componente territorial muy fuerte, ¿no? Y eso es muy importante porque por lo general cuando vemos en agregado cuáles son los problemas que preocupan más a los peruanos, perdemos un poco los matices macrorregionales, si se quiere, ¿no? El tema que más ha salido como importante a nivel de Lima es la delincuencia. En la Sierra Sur es la corrupción, que probablemente después de los últimos hechos pueda ser mayor. Luego viene el desempleo y la pobreza, y eso es muy importante porque por lo general no se habla mucho de esto, ¿no? Y además que va contracorriente de algunas cifras macroeconómicas que demuestran que, bueno, en el país hay menos pobreza y que el desempleo en comparación con otros países de Latinoamérica es bajo. Pero las encuestas tienen el potencial también de poder recoger cómo es que las personas no solamente, digamos, perciben de una manera directa las cifras macroeconómicas, sino cómo lo viven en su vida, ¿no? Quizás tienen un empleo, pero para ellos es desempleo porque no tienen la estabilidad que ellos quisieran, ¿no? Entonces eso también aporta a la idea que señala Jorge sobre los distintos perfiles y racionalidades de los electores, ¿no? Luego, algo importante, nosotros hicimos una reformulación de la pregunta sobre cuál es el aspecto que juega un rol más predominante a la hora de elegir a nuestro candidato, a nuestra candidata, y justamente para evitar un sesgo normativo a la hora de que las personas respondan que las propuestas del plan de gobierno es lo más importante. A pesar de esta reformulación, las propuestas del plan de gobierno ha salido nuevamente como la variable más importante que estarían reconociendo los electores a la hora de decidir su voto. Bueno, básicamente esto va un poco a contracorriente también de lo que señalan algunos especialistas sobre que el peso de lo programático no sería tanto y habría otros factores que entran a tallar a la hora de elegir a un candidato o candidata. Sin embargo, también se podría interpretar como qué candidato tiene el potencial de personalizar de manera más efectiva la solución a un determinado problema, ¿no? Sin necesariamente entrar al detalle de las propuestas, ¿no? Por ejemplo, en algunas encuestas que salieron al final se asociaba más la figura de Keiko Fujimori, por ejemplo, como la solución a la inseguridad ciudadana. Luego está el tema del desconocimiento de los términos de izquierda y derecha, solamente el 38% lo conoce. Lo de Sierra Sur como una región muy específica que seguramente Gabriela va a ahondar en ello. Y lo de los medios de comunicación y las redes sociales y cómo estas están influenciando en el voto. Algo que es importante señalar, además de la familia y los medios de comunicaciones, es el cambio que ha habido del 2010 al 2016. Y uno de los cambios más importantes es el rol mayor de la Iglesia en determinar, en influir a las personas sobre quién van a votar. De hecho, del 9% llega al 27% en el año 2016. Y esto podría tener que ver con el crecimiento de las comunidades evangélicas en muchos lados del país, ¿no? Finalmente, también algo importante en esta parte de hallazgos es el rol de performar que tienen los candidatos, ¿no? Yo soy socióloga y por lo general le damos mucho peso a las pertenencias sociales, a la clase, al nivel socioeconómico,
pero los resultados del perfil del electorado y electores en el Perú muestran que todavía hay un espacio importante de la oferta política para poder performar y que los candidatos muestren alguna imagen en los medios, ¿no? Los medios por los cuales los electores y las electoras señalan que les brindarían mayor información son los medios televisivos, ¿no? Y también el debate presidencial, ¿no? Que vemos que tiene mucha importancia. De hecho, 68% señala que el debate presidencial le fue útil para decidir su voto, y esto es más importante en los sectores socioeconómicos de hierro. Y bueno, finalmente quisiera señalar algo sobre la relevancia del tema y qué agenda de investigación se abre a partir de estos resultados, ¿no? Primero es invitar a los académicos a seguir investigando sobre cuál es el peso entre lo programático versus lo carismático, ¿no? A partir de esta idea que tanto Gabriela Camacho como José Incio señalan en sus comentarios a los resultados de la investigación, que es esta potencialidad que podrían tener los candidatos, de tener atajos de información o atajos cognitivos a la hora de presentarse como los abanderados o las abanderadas de la solución de problemas que los electores perciben como muy cercanos a su vida cotidiana, ¿no? Como el tema de la inseguridad ciudadana. Luego está también el peso del voto anti, ¿no? Que no solamente sería antifujimorista, sino en algunas partes del Perú también podría ser anti-izquierda, ¿no? Que también, por ejemplo, en la Plaza de Lima podría ser un factor importante. Entonces, y el reto de la investigación sería, en términos más concretos, cómo es que la oferta política, es decir, los discursos de los candidatos, se traducen en expectativas de los votantes y en la credibilidad a pensar que cierto candidato representa la expectativa de solución a un problema, ¿no? Y en términos metodológicos, también este título del peso de lo programático versus los carismáticos también invitarían a realizar estudios de panel en los cuales se analicen los cambios de las preferencias electorales de individuos y familias concretas en el tiempo, ¿no? Se podría hacer un seguimiento durante las campañas electorales a familias muestradas o individuos muestrados para ver cómo es que estas preferencias electorales cambian en el tiempo. Y en retos políticos también es un reto comunicacional, ¿no? Y ver qué tanto espacio hay para articular discursos con capacidad de generar estos atajos cognitivos o de información que puedan generar estas asociaciones entre candidatos concretos y soluciones a problemas. Luego es el tema de los electores y la democracia, ¿no? Por ejemplo, Gabriela señala en sus comentarios que hay una desafección con la democracia, sobre todo en el electorado de la Sierra Sur, y que sería importante estudiar si esta población siente que la democracia y su expresión concreta en el voto han sido efectivas para solucionar los problemas que les aquejan, ¿no? Y si la democracia es vista como legítima por los ciudadanos. Esto es importante porque en términos de investigación nos plantea el reto de analizar en qué medida el comportamiento electoral, es decir, el posicionamiento frente a la acción de votar, se relaciona con la valoración de la democracia en tanto régimen o experiencia de gobernantes y sus políticas, ¿no? Y qué definición de democracia estamos manejando, porque cuando nosotros hacemos un análisis, por lo general usamos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el concepto procedimental de la democracia, pero cuando le preguntas a un ciudadano sobre la democracia, posiblemente el significado que le atribuya sea muy distinto, ¿no? Bueno, son también los límites de la propia metodología. Luego, el penúltimo tema es una invitación a realizar más estudios sobre cómo se relacionan la agencia y la estructura en la determinación del voto. Y ahí es algo importante que quisiera rescatar y ver cómo es que puede dialogar más con los resultados de un tipo de estudios como el perfil del elector peruano, es ver cómo es que el tema más estructural, de por ejemplo el peso de la población informal que trabaja en la informalidad en el Perú, o el peso de las economías ilegales y la red de intereses que pueden vincularse o no a ciertos candidatos, como lo hemos visto con Ollanta y Keiko y los mineros informales, y qué rol está jugando eso. Y en segundo lugar, explorar más sobre historias regionales, ¿no? Porque esto es uno de los
perfiles más interesantes que ha salido en el estudio es la diferenciación que en muchas variables se encuentra entre Sierra Sur, Costa Norte, Sierra Centro. Entonces quedarían pie a seguir explorando cómo la historia regional puede también ser un factor importante a la hora de decidir el voto. Y finalmente es el tema de la corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque la sensibilidad de la corrupción no es un tema tan evidente, es un tema que, a pesar de salir en agregados nacionales como el segundo problema más importante, dado que esta encuesta fue hecha el año pasado, en mayo, y han pasado un montón de cosas, tendríamos que reevaluar cuál es la sensibilidad, si la sensibilidad de frente a la corrupción y su impacto en quién estamos, por quién estamos votando ha cambiado o no. ¿Por qué? Porque han habido periodos previos en donde esto no ha sido tan importante o no ha significado cambios en la voluntad de votos por distintos candidatos, ¿no? Como el caso Comunicore para Castañeda del Ocio y de Joaquín Ramírez para Keiko, ¿no? Y bueno, finalmente, yo no sé si esta base de datos de la encuesta ya está abierta al público, pero el Jurado Nacional de Elecciones tiene siempre la política de abrir las bases de datos para cualquier persona que quiera hacer sus cruces, regresiones. Y en ese sentido, creo que también es importante ver perfiles más específicos, como el perfil de los jóvenes electores, que, para mencionar solamente unas características y ya terminar, se caracterizan, por ejemplo, por su mayor percepción de posibilidad de fraude electoral, mayor interés en política, menor conocimiento de los términos de izquierda y derecha y mayor percepción de que la democracia puede funcionar sin partidos y sin un congreso. Siendo esta población, si hacemos una perspectiva de la población electoral muy fuerte en términos, en términos de población electoral, valdría la pena hacer análisis específicos, por ejemplo, de la población electoral joven, ¿no? Y finalmente, para los partidos, tomar muy en serio las percepciones y ver qué tanto sus propuestas pueden estar alejadas de las preocupaciones diarias de las personas, y también no subestimar el rol de performar, de lo que nos hablan justamente la importancia que los electores le dan a la aparición de sus candidatos en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, y también la importancia de la performance en los debates electorales, ¿no? Bueno, eso sería todo para mí.